Ya lo dijo Marx, no es sociedad, lo dijo Marx hace el siglo XIX, no es un concepto nuevo. Y lo trató de establecer Marx, además lo dijo una política. Margaret Thatcher también dijo, no hay sociedad. Y hace poco Alan Turing estuvo en Libero, Puebla, y él no dijo no hay sociedad, él dijo la sociedad ya no existe. Es decir, hay diferentes posturas. Las discusiones epistemológicas son muy interesantes, pero sin embargo el sufrimiento del delito no tiene nada que ver con sumisiones o contractualizaciones de la criminología. Creo que efectivamente hablar en este momento de un Estado me sorprende, porque el Estado, así como lo dijo Alan Turing, la sociedad ya no existe, pues el Estado ya no existe. Pues hablar de un Estado clasista me parece estar manteniéndose en la postura de Marx del siglo XIX, no hay sociedad. Creo que hoy es hablar de la economía. El Estado sucumbió a la economía. El Estado ya no tiene posturas para económicamente decir qué es lo que tiene que hacer, decir cuáles son los aranceles, decir, depende de una economía. Quien hoy rige efectivamente, que toca en el tema de la economía, lo que hoy rige específicamente es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Las decisiones económicas establecen qué país, se tocó Grecia, se tocó España. ¿Quién lleva a cabo el salvamento de estos países? El Estado. El Estado clasista, no lo sé si ese concepto ya es un poco tardío, vaya. Creo que en este momento me parece que tendremos que redefinir efectivamente las situaciones económicas, ¿no? Las situaciones de Estado, las situaciones de las relaciones, pero hoy las relaciones también tienen un concepto muy distinto. Hay una antropología que si bien es cierto, estudia efectivamente las relaciones en el ser humano, pues hay una antropología de la red, una antropología que trata de vincular o establecer cómo se dan este tipo de relaciones. Yo creo que tenía mucha razón Alan Turing, más allá de la discusión si la sociedad existe o no. Creo que él termina con una forma muy interesante de decir la sociedad ya tenemos que reconceptualizarla. ¿Por qué? Si el Estado fue formado como tal, pues el Estado dependía de la familia, igual como la propia sociedad. Hoy la familia, ¿qué es? ¿Quién me define la familia en este momento? Si hoy hablamos, efectivamente, como lo planteó Daniel, creo yo que una de las situaciones que me parece que son muy importantes, pues digo que cada quien está en su postura, ¿no? Es una situación muy importante, es cómo influye globalmente todo esto. No solamente estamos hablando de México, que si bien es cierto es un paradigma de la violencia expresiva, es una forma de contextualizar lo que el ser humano puede llegar a ser o los conflictos que se avecinan por un Estado débil. Pues el Estado está débil en cualquier parte, ¿no? En Estados Unidos está, que me parece que es falso, no creo que lleve tantos puntos, pero bueno, tenemos el problema de Donald Trump, que está hablando de una xenofobia, estamos regresando de nueva cuenta a estos bloques eugenésicos, ¿no?, de la raza. Creo que hoy particularmente, y yo sí quizás voy a tener, o de alguna manera, tratar de mediar un poco en lo que se ha discutido, no podemos dejar a un lado a las víctimas, al sufrimiento. Si bien es cierto que tenemos que replantearnos cómo poder de alguna manera hacer frente, no al Estado solamente, sino a la economía que influye en ciertos estados, de acuerdo a esta cultura global, que creo yo que de alguna manera estos conceptos de lo global, a lo local, a lo local, nos llevan a replantearnos muchas formas de interconexiones que tenemos que estar de alguna manera muy interesados para saber qué es lo que está pasando en México. Bueno, pongo el ejemplo a lo que trato de referirme. El crimen organizado. Muchos de nosotros tenemos familiares desaparecidos del crimen organizado, que me parece que desdeñar las investigaciones, los derechos humanos y la protección hacia las víctimas, me parece que es algo muy ingrato. Porque es real. Tenemos poblaciones enteras que se han de alguna manera migrado obligatoriamente por estas consecuencias. Creo que podemos hacer efectivamente una parte esencial del análisis sobre cómo podemos
vencer al Estado. ¿Cómo podemos vencer a la economía? No al Estado. Pero ¿cómo podemos también atender a la vez el sufrimiento de las víctimas? Y que si bien es cierto, ella decía, bueno, es que la estructura del delito lo podemos conceptualizar particularmente en ese sentimiento, ¿no?, del individuo, de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Claro, tenemos esa dualidad entre el daño que experimentamos cada quien, que podemos minimizar a través de la experiencia, como el daño a nivel comunitario o global. Pero hay algo muy interesante de todo esto. Desdeñamos a la sociedad, pero queremos que existan comunidades. Estas comunidades son satélites, son entes aislados. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo podemos explicarlos, no? Si realmente en esta situación contextual de las relaciones sociales, pongamos que estamos todos de acuerdo, no hay sociedad, hay solamente relaciones sociales. ¿Cómo podemos generar esta situación de negación o hasta esta situación de afirmación, generar las posturas de las comunidades? Es cierto, en los 70s todavía había ideologías, y es admirable lo que pasó en aquel tiempo por muchas personas que trataron de alguna manera enfrentar al Estado. Hoy creo, desde mi punto de vista, quizás porque tal vez yo soy un reflejo de lo que voy a decir, hoy no tenemos ideologías. Hoy creo yo, y me atrevo a decir, que tenemos que aprovechar el estadio de la sociedad en este momento. Creo que estamos en un vacío normativo. Creo que estamos en un vacío sobre cómo poder explicar y entender las relaciones sociales. ¿Cómo es el trabajo en la actualidad? ¿Cómo es la familia en la actualidad? ¿Cómo es prácticamente la policía en la actualidad? ¿Cuál es la fortaleza o las debilidades de un Estado como el nuestro? ¿Cómo deberíamos nosotros? Vaya, me explico. Dinamarca, Suecia, Holanda, no sé si Bélgica, están más preocupados por el medio ambiente. Están realmente preocupados por el medio ambiente. No están pensando en una revolución. Están pensando en cómo sobrevivir en los próximos y cómo dejar a sus sociedades, a sus hijos, al contexto, un planeta que de alguna manera sea habitable. Y nosotros hoy en día se establecen los programas de doble no circula, hoy no circula, y mucha gente dice es mentira, esto no existe, no hay contaminación, es porque Mancera tiene acciones en Uber y quiere que Uber obviamente tenga más. ¿Será cierto o no? Quizás. El problema no es ese, el problema es que no creemos. El problema es que no creemos, no depende si realmente lo es, tal vez no lo tenga y está tratando de hacer algo bueno, pero no lo creemos. No lo creemos porque la postura que tenemos todavía en nuestro México, como creo en Latinoamérica, y si llega Donald Trump, por supuesto que lo dudo mucho, que llegue a la presidencia, yo lo dudo mucho, y será porque no quiero que pase eso, que a todos está lo mismo, sea Hillary Clinton, pero tiene un lenguaje más moderado. Me parece que lo que estamos viendo en este momento es lo que debería preocuparnos. No solamente es hacer frente a, sino creo que en este momento, y lo digo como víctima, directa e indirecta, lo que debemos preocuparnos es cómo fortalecer las instituciones, independientemente de una revolución. Porque hoy en día tenemos una cifra ya que no se puede sumar, que no podemos contextualizar, de desapariciones. No solamente son los 43. Los 43 es un esquema solamente que nos lleva a replantearnos. Estamos hablando de desapariciones por el crimen organizado, por el propio Estado, con sus propias instituciones. Estamos hablando de desplazamientos de poblaciones. Y por supuesto, también en ese contexto, estamos hablando de una guerra, entre comillas, contra el narcotráfico, contra este individuo difícil de conceptualizar, ¿no? Y creo que es una parte esencial. El Estado. ¿Qué Estado, compañeros? Si hoy en día hablamos del crimen organizado y decimos, ¿cuál es la solución para México? Yo siempre lo he dicho, como han dicho aquí mis compañeros a sus alumnos, que no podemos encontrar respuestas locales a un problema global. Yo veo la criminalidad de manera global. Yo veo la situación del conflicto de manera global. Por eso me desprendo del Estado. No veo el Estado, veo la economía.
veo los desplazamientos, veo las relaciones que se dan conforme a esta fuerza tan poderosa, que es discutible, por supuesto. Desde el punto de vista teórico, definitivamente. Desde el punto de vista conceptual, eso es claro. Puede ser atacado de diferentes maneras, pero yo creo que una de las cuestiones que no debemos perder en la mesa, que me parece que es muy importante, es que hoy en México, más allá de la economía, más allá del Estado, es por eso que, como dice Daniel Cunjama, como dice Pedro, como dice mi querido Víctor Alejandro, hoy en día, y como lo dijo Poniatowska, México está caminando hacia el futuro sobre cadáveres. Y creo que no solamente es México, es una gran parte del mundo. Son conflictos globales, desde mi punto de vista. Efectivamente, podemos ver esos conflictos locales que no debemos dejar de desinteresarnos de ellos, porque son un reflejo también sobre el desánimo que tiene la sociedad. ¿Cómo podemos alentar una sociedad realmente, o bueno, no existe, o una comunidad, ¿no? Alentar a una comunidad cuando tenemos efectivamente comunidades disgregadas, cuando aquí mismo, antes de nosotros, una persona sobre este tema de indígenas lo ha dicho? No podemos denunciar porque somos atacados, no podemos establecer quizás eso porque somos etnias, somos desplazados. ¿Cómo podemos en un país donde cada presidente parece ser que asume el control español, sigue siendo la conquista, sigue siendo la sumisión y sigue siendo, por supuesto, este desorden solamente que se da en diferentes representaciones? Yo creo que debemos de preocuparnos también por todas las situaciones que vive el país, pero me parece también que un tema como el crimen organizado no lo vamos a resolver a través del Estado. Lo empuja la economía, porque es parte del capitalismo, lo empuja como tal. Ya lo dijo un maestro aquí, matar en el crimen organizado no significa una cuestión de trastorno, significa una cuestión de ganancia económica. Cada que yo elimino uno, aumenta mi ganancia económica. Más allá de verlo simplemente como una cuestión del demonio o del monstruo, sino verlo también desde una función, me parece que sí es muy acertado lo que se ha tratado aquí en esta mesa sobre el tema de la economía. Creo que la economía hoy es lo que produce estas cosas. Clases, no lo sé, porque muchos de nosotros tenemos un celular de última generación que no es nuestro, lo estamos pagando. Tenemos una casa que no es nuestra, la estamos pagando. Tenemos un carro que no es nuestro todavía, lo estamos pagando. Y cuando es nuestro cometemos el error de al otro día cambiarlo por otro. Pero parece ser que no poseemos absolutamente nada. Parece ser, es una opinión sin sustento teórico.